Epístola de San Pablo a los Romanos. Capítulo 13. Exhorta a todos a la obediencia que se debe al público magistrado, aun por principios de conciencia. Versos del 1 al 7. Habla del amor del prójimo, en que se encierra el cumplimiento de la ley, versos 8 al 10. Y del tiempo de la gracia en el que pasadas las tinieblas de la ley, y desterrados los vicios, se deben abrazar las virtudes de Cristo. Versos 11 al 14. 1. Toda persona esté sometida a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. 2. Por lo cual el que resiste a la potestad, resiste a la ordenación de Dios, y los que le resisten, ellos se atraen la condenación a sí mismos. 3. Porque los príncipes no son para temor de los que obran lo bueno, sino lo malo. ¿Quieres tú no temer a la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. 4. Porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres el mal, teme. Porque no en vano trae la espada, pues es ministro de Dios, vengador en ira contra aquel que hace lo malo. 5. Por lo cual es necesario que le estéis sometidos, no solamente por la ira, mas también por la conciencia. 6. Por esta causa pagáis también tributos, porque son ministros de Dios, sirviéndole en esto mismo. 7. Pues pagad a todos lo que se les debe, a quien tributo, tributo, a quien pecho, pecho, a quien temor, temor, a quien honra, honra. 8. No debáis nada a nadie, sino que os améis los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo, cumplió la ley. 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, se comprende sumariamente en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10. El amor del prójimo no obra mal, y así la caridad es el cumplimiento de la ley. 11. Y esto sabiendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salud, que cuando creímos. 12. La noche pasó, y el día se acercó, pues desechemos las obras de las tinieblas, y vistamos las armas de la luz. 13. Caminemos como de día, honestamente, no en glotonerías y embriagueces, no en sensualidades y disoluciones, no en pendencias y envidia. 14. Mas vestíos de nuestro Señor Jesucristo, y no tengáis cuidado de la carne en sus apetitos. Comentarios. 1. Toda persona, 1, esté sometida a las potestades superiores. 1. La ley misma de Cristo manda que todos, sin excepción, obedezcan a las potestades superiores, esto es, a los príncipes y magistrados públicos en todo aquello que no se opone a los mandamientos de Dios. Hechos 4, 19. Porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios, 2, son ordenadas. 2. Texto griego, edeuse exousia hipotuce eutetagmene sin, y las potestades que hay, ordenadas son de Dios, esto es, Dios ha establecido este orden en el mundo. 2. Por lo cual el que resiste a la potestad. 1. O rebelándose abiertamente o despreciando sus órdenes, o desobedeciendo y dando ocasión a otros a desobedecerlas y despreciarlas. Resiste a la ordenación de Dios. 2. Que les ha puesto el poder en las manos, y que es el autor de la subordinación que deben tener los súbditos a los príncipes y a los magistrados. Y los que le resisten, ellos se atraen la condenación a sí mismos. 3. Texto griego, lepsonte recibirán, tendrán. 3. Porque los príncipes no son para temor de los que obran lo bueno, sino lo malo. 1. Porque según la institución divina, los príncipes y los magistrados son para conservar el buen orden en la sociedad humana, premiando a los buenos y castigando a los malos. ¿Quieres tú no temer a la potestad? 2. El poder que tiene de castigar según las leyes. Si eres fiel observador de ellas, te granjearás su estimación, y aun cuando él te castigara injustamente, Dios cuyo ministro te coronará. San Agustín, Sermón 94 sobre los tiempos litúrgicos, capítulo 5. 4. Porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres el mal,
Teme, porque no en vano trae la espada. 1. Mostrando en esto el soberano poder que tiene para reprimir, castigar y acabar con el mal y con los malos. Pues es ministro de Dios, vengador en ira. 2. Contra aquel que hace lo malo. 2. Para castigar a aquel. Las intenciones y el fin del ministro han de ser enteramente conformes a las del Señor, de quien recibió la autoridad. De aquí es que la potestad civil bien ordenada, debe ser dirigida toda a aquel fin para que Dios la estableció, que es castigar lo malo y promover lo bueno. 5. Por lo cual es necesario que le estéis sometidos, no solamente por la ira, mas también por la conciencia. 1. Y así no solamente debéis obedecer a los príncipes y magistrados por no exponeros a las penas con que pueden castigar vuestra desobediencia, sino principalmente por no desagradar a Dios, y por no hacer cosa que se oponga al deber de vuestra conciencia, a que obligan estrechamente las leyes humanas, y lo contrario es un error muy perjudicial. Estio. 6. Por esta causa pagáis también tributos, porque son ministros de Dios, sirviéndole en esto. 1. De lo que resulta que el pagar los tributos a los príncipes está fundado sobre una justicia natural de muy estrecha obligación, porque no hay cosa más justa que contribuir para la honesta subsistencia de aquellos que aplican todo su cuidado a que vivamos con la mayor seguridad, y que trabajan particularmente en ponernos a cubierto de la violencia e insultos de los malos. 7. Pues pagad a todos lo que se les debe, a quien tributo, tributo, a quien pecho, pecho. 1. Impuestos o derechos de alcabala. Todo esto y el temor reverencial, la honra y el respeto son debidos a los príncipes por obligación de religión y de conciencia. Y aunque los príncipes sean injustos y aun idólatras y herejes, que nos persigan abiertamente, no puede haber motivo ni razón para negarles la honra y el respeto que les es debido, porque no es su injusticia o malignidad la que se respeta, sino la autoridad que en ellos reside como ministros de Dios. 8. No debáis nada a nadie, sino que os améis los unos a los otros. 1. Porque el que ama a su prójimo, cumplió la ley. 1. Se cumple con todos los deberes exteriores de caridad para con el prójimo, cuando se hace por él todo lo que se puede. Más cumplido esto, le somos aún deudores de los sentimientos interiores de amor, y esta es una deuda que subsiste siempre, aun cuando se hayan pagado todas las otras. 10. El amor del prójimo no obra mal. 1. Y así la caridad es el cumplimiento de la ley. 1. Texto griego. Agape to plesion. Kakon. Uk ergácete. El amor no hace mal al prójimo. El que ama al prójimo, no le hace ninguno de los males que prohíbe la ley. De lo que concluye eficazmente que el mandamiento de la caridad comprehende y encierra en sí todos los otros, y que observado éste resulta una perfecta y cumplida ejecución de la ley. 11. Y esto sabiendo el tiempo. 1. Y esto con tanta mayor atención, cuanto sabemos por experiencia que nos queda poco tiempo para cumplir todas estas obligaciones, siendo tan corto y tan incierto el de nuestra vida. Que es ya hora de levantarnos del sueño. 2. El tiempo del Evangelio en que debemos sacudir toda pereza, puesto que nos acercamos al término de nuestra carrera, y que por esto se acerca más y más a nosotros la recompensa que esperamos recibir en el cielo. Santo Tomás, lección tercera. 12. La noche pasó, y el día se acercó. 1. La noche es la vida presente, tiempo de tinieblas y de errores, el día es la eternidad bienaventurada. Pues desechemos las obras de las tinieblas. 2. Los pecados y hábitos malos, que son un efecto de las tinieblas de nuestra ignorancia. Y vistamos las armas de la luz. 3. De obras buenas, que son una participación de la luz divina, y de que nos servimos como de poderosas armas para combatir y defendernos contra el príncipe de las tinieblas. 13. Caminemos como de día, honestamente. 1. No en glotonerías y embriagueces, no en sensualidades y disoluciones, no en pendencias y envidia. 1. Caminemos como que vivimos en el día del Evangelio desechadas las tinieblas de la ley, y de tal manera, que no hagamos cosa ninguna que no sea honesta, y digna de la gran luz y día de la eternidad, que comienza ya a amanecer. 14. Mas vestíos de nuestro Señor Jesucristo. 1. Vestirse de Jesucristo es representar en sí mismo a Jesucristo, viviendo como Él vivió. Y no tengáis cuidado de la carne en sus apetitos.
2. Manuscrito en codiciamientos. El apóstol añade estas palabras para hacer ver que no se nos prohíbe el tener un moderado cuidado de nuestro cuerpo, con tal que tenga por regla la razón, y no el amor propio, que jamás se ciñe a los términos de una justa necesidad.